Hola, hola, querido cuarto, ¿cómo están? Tanto tiempo. Bueno, como habrán visto en la publicación, nos vamos a encontrar en forma sincrónica a través de Zoom el viernes próximo, el 25, ¿sí? Viste, considerando que nuestro encuentro agendado era para el viernes pasado y el viernes pasado fue feriado, ¿sí? Por eso quise no alterar el calendario para que todo quede coordinado también con el resto de los docentes. Como modificación, habrán visto que adelantamos la clase media hora porque nuestra duración de clase va a ser mayor, ¿sí? Seguramente ustedes ya han transitado durante esta semana y la anterior esta ampliación en la duración de las clases por Zoom. Ya no va a ser de 40 minutos, sino de 1 hora 20. Viste, considerando estas modificaciones, también voy a proponerles una forma de trabajo tal vez diferente. Nosotros venimos trabajando cada 15 días con trabajos prácticos intermedios eh, para las clases que no son sincrónicas. Eh, He visto por lo poco por la experiencia que vengo teniendo, que no sirve mucho estar 1 hora 20 hablando y haciendo una exposición sobre contenidos porque ustedes se aburren o apagan las cámaras o escuchan música o hacen otra cosa y esto pierde un poco el espíritu del proceso de aprendizaje. Sí me parece y me ha resultado mucho más efectivo que en ese encuentro virtual trabajemos en grupos con trabajos prácticos, ¿sí? Zoom tiene una función que nos permite a los asistentes de una reunión dividirlos en grupos y trabajar en equipos. Habiéndole yo dado material previamente y las consignas, me parece que está muy bueno para aprovechar algo que para mí siempre es primordial en nuestra materia como objetivo y como forma de trabajo. Entonces, a partir de ahora es probable que los viernes que no tengamos encuentros sincrónicos yo les deje algún tipo de material indicado para que aborden, lean, hagan una especie de resumen, ¿sí? Puede ser material bibliográfico, puede ser material que esté contenido en un video de algún canal educativo, cualquier tipo de material que a ustedes les permita tener contacto con un marco teórico determinado. Y a partir de allí poder hacer la aplicación práctica los días viernes que sí tenemos encuentros virtuales. Bueno, esta es mi propuesta, me parece que realmente va a ser mucho mejor, la vamos a aprovechar mejor. Para ustedes también va a ser hasta más ameno poder entregar trabajos prácticos que los hagan bajo la modalidad de grupo, de trabajo grupal. O sea, ese día que tenemos la videollamada o la clase virtual online, voy a generar el compromiso de un trabajo práctico a entregar, pero que va a estar elaborado en clase, ¿sí? Entonces no van a tener que disponer, salvo que falten a la clase, no van a tener que disponer de un tiempo extra para realizarlo. Y me parece que eso va a estar bueno, sobre todo para esta última parte donde todos estamos un poco ya saturados de lo virtual, las pantallas y demás. Bueno, nosotros venimos trabajando en la unidad número 3 con el proceso de planeación, planificación. Ya lo abordamos bastante, avanzamos, vimos de qué se trata, qué otras herramientas hay dentro de este proceso. Herramientas o más bien medios para contribuir a que ese proceso se haga efectivo, ¿sí? Por eso me fui acá a la plataforma, el día 14 de agosto, yo les subí este material que todavía podemos seguir trabajando, ¿sí? En las presentaciones anteriores fuimos avanzando justamente con la definición de los planes, programas, con los distintos niveles de la planificación eh, a través de la jerarquía de una organización. Y hoy nos vamos a meter en un tema que es, pero súper importante, porque es un tema que lo vamos a ver en el resto de las materias que tengan que ver con administración y gestión, porque es un tema clave para cualquier organización. Creo que si hoy ustedes lo bajan a la realidad, van a ver justamente cuál es la importancia de este tema. Y, y además porque algunas de sus herramientas se usan en otras disciplinas, ¿sí? El tema de hoy es análisis de contexto.
Ustedes saben muy bien que dentro de nuestro proceso de planificación o planeación, como quieran llamarle, en algún momento aparece el contexto como determinante de una cierta situación de la organización o empresa, ¿sí? Esperen que quiero ubicar cuáles eran las primeras. Bueno, vamos acá, ¿sí? Al proceso de planeación. Del dónde, qué, cuándo, cómo, en qué orden, ¿sí? Todas estas preguntas nos planteaba el proceso en sí, para ir definiendo a través del primer paso, que era el de fijar objetivos. Ahora, nosotros podemos definir con nuestros objetivos, nuestra misión y visión, a dónde quiero llegar, qué quiero hacer, cuándo lo quiero hacer, el cómo y en qué orden. Pero no podemos, como organizaciones pertenecientes a un determinado contexto, no podemos ignorar que ese contexto existe y que muchas veces puede llegar a determinar el curso de las decisiones que nosotros tomemos a nivel interno como organización. Digo muchas veces, no siempre, ¿sí? Entonces, a ustedes les tiene que quedar bien en claro que todas las organizaciones están insertas en una determinada sociedad, comunidad, lugar, región, etc. Y que están circundadas por un contexto que las influye, ¿sí? Todo el tiempo, las influye y las puede llegar a modificar. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de que la organización se ve obligada a tomar sus decisiones en función al contexto. Para definir el contexto es todo lo que está afuera de la organización, ¿sí? Por eso cuando pensamos a veces en el colegio como organización, les suele surgir esta duda y suele confundir el hecho de que ustedes son clientes de la organización, ¿sí? Y ustedes, como parte de la organización, están afuera, ¿sí? No forman parte interna de la organización. Ustedes son los clientes, ustedes y sus padres, ¿no? Los clientes de la organización. Entonces, es muy importante identificar esto. ¿Qué partes de la organización están adentro y qué partes afuera? Ahora, de esta parte, que es el afuera del contexto, tenemos varias acepciones del término. Podemos llamar contexto, ambiente, ¿sí? Externo a la organización, ¿sí? Pero lo que tiene que quedar en claro y no tiene que generarles confusión es esto. Todas las variables que vienen del contexto están afuera de la organización, ¿sí? Y justamente eso es lo que vamos a analizar. Un conjunto de variables. Dice acá, miren. Cada organización tiene características particulares que la distinguen de los demás. Fija sus propios objetivos y selecciona actividades para lograrlos. Sin embargo, el medio ambiente o contexto ejerce influencias importantes sobre la misma, que es necesario tener en cuenta para evaluar la supervivencia y el desempeño de la misma. Entonces, ahí dejamos un poco en claro cuál es la importancia de analizar el contexto. Piensen hoy en una organización que no tome en cuenta el contexto. Sería casi inviable, ¿sí? No solamente por las demandas y las exigencias de las personas, de sus clientes o beneficiarios, si fueran organizaciones sin fines de lucro, sino por todas las variables que suceden día a día, que se modifican y que pueden llegar a influir en el interior de una organización, ¿sí? Por eso decimos que es casi inviable pensar en una organización que hoy en día no tenga en cuenta el contexto. Sin embargo, las hay. Hay organizaciones que están más bien cerradas al entorno y que dicen, a mí el contexto no me modifica, no me interesa, no le hago caso, no le doy bolilla y yo cumplo mi función, presto mi servicio o fabrico mi producto en función a mis decisiones internas sin prestar atención al contexto. Eso hoy parecería realmente de cuento, digamos, fantasioso, bastante difícil de llevar a cabo.
sobre todo porque atentaría a la supervivencia. Si yo no sé escuchar las distintas demandas de los clientes o un cambio de hábitos en los clientes o alguna necesidad de un servicio, ¿sí? O si no supiera leer otro tipo de impulsos o mensajes que provienen del contexto, es probable que mi organización no pueda sobrevivir, ¿sí? Bien, dentro de este contexto podemos distinguir que hay dos planos del mismo, un contexto más bien general y un contexto específico. En el contexto general, esta es la primera forma de abordar el contexto, ¿sí? De dividirlo en estos dos niveles. El contexto general, ¿cómo se diagnostica, cómo se estudia? Se estudia a través de grupos de variables, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que a nivel general, el contexto se analiza a través de grupos de variables que pueden o no tener influencia en el interior de una organización y las decisiones que se toman. Puede o no, ¿sí? Estos grupos de variables se dividen en variables relativas a, por ejemplo, las características socioculturales, variables demográficas, variables políticas, variables tecnológicas, variables económicas, variables legales. Van a encontrar que hay un sinnúmero de posibles divisiones por grupos de variables de este contexto general. Yo ahora luego les voy a mostrar el modelo que vamos a utilizar, es un poco más acotado como para no irnos por las ramas, pero por supuesto que eso es modificable en función a la organización que estén analizando. Y luego, por eso acá les puse, dice, incluye las variables externas a la organización, tales como factores económicos, condiciones políticas, situación social, factores tecnológicos, que si bien tienen un impacto potencial en la organización, su relevancia no es clara. Quiere decir que, esto que les apuntaba antes, puede llegar a tener influencias directas como no, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de variables tecnológicas que tienen que ver con el descubrimiento de la nanorobótica hoy en día, ¿sí? Aplicada a, bueno, no sé, a alguna línea de productos en sí específica. Tal vez a un kiosco, que es un comercio pequeño dedicado a la comercialización de golosinas, alimentos, cigarrillos, tal vez sea una variable que le es indiferente si se modifica o no, ¿sí? Distinto es si hablo de, dentro de las variables económicas, la inflación, por ejemplo, ¿sí? Obviamente, esa variable económica que se modifique para un lado, para el otro, abajo, arriba, para donde sea, pero la modificación de esa variable económica sí va a tener un impacto directo en la organización que estamos analizando, que es el kiosco, un kiosco de barrio, ¿sí? Entonces, esta organización no puede, dentro de sus decisiones, dejar de tener en cuenta a la variable económica inflación dentro de sus decisiones, ¿sí? Un ejemplo muy simplificado, pero es para darles a ustedes la idea de cuál es el rol que juegan estas variables, qué es lo que tengo que hacer. Justamente es esto, es esta reflexión sobre cuál es el rol que tiene cada variable dentro del contexto de cada organización. Ahora, dentro de ese grupo de variables, ustedes son los que tienen que proponerlas, ¿sí? Si yo les digo, bueno, analicen el contexto general de una organización. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a ir grupo por grupo de variables y van a ir diciendo, bueno, a ver, de las variables económicas, ¿cuáles son las variables que tendría que tener en cuenta esta organización al momento de analizar su contexto? ¿La inflación es una variable relevante? Sí, no. ¿El tipo de cambio? ¿El nivel de salario real? Sí. Hay un montón de variables que tal vez ustedes también están un poco acotados porque no conocen tanto, en este caso, de economía. Pero bueno, pueden, por su sentido común, inducirlas y proponerlas, ¿sí? Bien.
Ahora, el contexto específico es un contexto más cercano a la organización, más exclusivo, y que nosotros lo analizamos a través de un modelo que se llama modelo de Porter, ¿sí? Porter es un autor también muy conocido en administración y gestión, que lo que hizo fue proponer un modelo de 5 fuerzas competitivas que existen en un determinado sector del mercado y que afectan, pese a pertenecer al contexto externo a la organización, pero que afectan y tienen influencia directa en las decisiones de las organizaciones. Y ese modelo nos hace pensar en estas 5 fuerzas para analizar el contexto específico. Por un lado, los clientes, ¿sí? Los clientes, ¿cómo definirlos? ¿Quiénes son esos clientes de esa organización? ¿Sí? ¿Qué características tienen? ¿Tienen poder de decisión sobre la organización? Por otro lado, los proveedores, también, ¿quiénes son esos proveedores? Y también, ¿qué rol tienen dentro de la organización? Si son proveedores que pueden llegar a alterar nuestra producción o nuestras decisiones o nuestra estrategia, ya sea por ser los únicos en el mercado, porque no exista otro, ¿sí? Por ejemplo. O por el simple rol que tiene para nosotros un proveedor determinado. Entonces, clientes, proveedores, competencia directa. ¿Quiénes son los competidores directos? Para analizar mi contexto específico, tengo que saber quién es mi competencia, ¿sí? Obviamente, cuando hablo de competidores directos, voy a hablar de aquellas organizaciones que prestan el mismo servicio o satisfacen la misma necesidad con el mismo producto, ¿sí? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son dentro del el mercado o la porción de mercado en la cual estoy inserto? ¿Sí? Luego puedo seguir analizando a los competidores potenciales. Los competidores potenciales son organizaciones que hoy no venden ni prestan el mismo servicio que yo, ni fabrican el mismo producto, pero a futuro, por su estructura o por pertenecer a un rubro vinculado, podrían llegar a serlo, ¿sí? A ver, por ejemplo, un kiosco, ¿sí? Perdón, al revés, un almacén para un kiosco, tal vez hoy no sea competencia, ¿sí? Si están en la misma cuadra. Pero también tengo que pensar que a futuro, si el almacén quiere, puede incorporar y vender una línea de golosinas y alimentos parecidos a los que vende un kiosco, ¿sí? Entonces, puede llegar a ser un competidor potencial. No está hoy en el mercado compitiendo conmigo, pero a futuro sí podría estarlo porque su estructura se lo podría permitir, ¿sí? Bien, y por último, un concepto que por ahí es bastante difícil de entender o complejo. Digo que es un concepto complejo porque a veces cuesta entender. Un producto sustituto lo que hace es satisfacer una misma necesidad, ¿sí? Pero con un producto que puede ser técnica o comercialmente diferente. Si yo tengo sed y estoy analizando como satisfacción de la necesidad la sed, puedo encontrarme con un sinnúmero de productos y todos van a ser productos sustitutos, ¿sí? Y todo va a depender de, obviamente, la elección del consumidor. Puedo tomar una gaseosa, puedo tomar agua, un jugo de fruta gasificado o finamente gasificado, o tomarme un whisky, no sé, ¿sí? Depende de qué es lo que cada consumidor considere que puede saciar esa necesidad de sed, ¿sí? Todo puede ser. Entonces, los productos sustitutos lo que tienen como definición concreta, o por lo menos lo que tenemos que pensar para poder encontrar un sustituto, es cuál es la necesidad que satisface. Por eso yo les digo, piensen que ustedes esto tienen que luego poder volcarlo a la práctica. Y yo les voy a decir, bueno, dada esta organización, con estas características, con esta situación, realicen y confeccionen el modelo de Porter. Ustedes van a tener que ir fuerza por fuerza, describiendo a los clientes, a los proveedores. Obviamente que ustedes no tienen o no van a tener toda la información, pero van a poder suponerlo, por supuesto.
Entonces, al momento de hablar de productos sustitutos, lo que van a tener que pensar y definir es cuál es la característica o cuál es la necesidad que está satisfaciendo y que ustedes consideran que satisface esa organización. Y en función a eso sí van a poder decir, este es un sustituto y este es un sustituto, ¿sí? Después, si quieren distinguir en comercial y técnico, fantástico. ¿Cuáles son los ejemplos de comercial y técnico? Por ejemplo, para hacer una torta, ¿sí? Yo puedo usar manteca, puedo usar aceite o puedo usar margarina, ¿sí? Es decir que a nivel tecnológico, ¿sí? A nivel tecnológico son diferentes productos, ¿sí? Ahora, si quiero tomar un vino, ¿sí? Un mismo vino lo puedo tomar en botella o en tetrabric, por ejemplo. Y ahí estamos hablando de una cuestión comercial, ¿sí? El producto es el mismo, es vino, pero la presentación es diferente. Entonces, esos son ejemplos de productos sustitutos técnicamente o comercialmente hablando, ¿sí? Bueno, ahora por último, quería mostrarles esta imagen donde se resume el rol de los dos niveles del contexto, el contexto específico y el contexto general para que puedan entenderlo. Ahí estamos, esperen que me corro, ahí está. Entonces, por empezar la organización, recuerden que hablamos de organización. El modelo de Porter se asemeja y está muy vinculado al rol de las organizaciones con fines de lucro o empresas. Por eso habla de un nicho, de un sector competitivo, ¿sí? De una fuerza competitiva. Pero es aplicable este modelo a organizaciones que no tienen fines de lucro. Por eso yo quise ponerlo así a nivel general. Entonces, en el contexto específico encontramos a los clientes, los competidores directos, productos sustitutos, proveedores y competidores potenciales. Y dentro del contexto más general encontramos los distintos grupos de factores económicos, tecnológicos, legales, sociales, demográficos, culturales y políticos, ¿sí? Pueden encontrar, en función a distintas bibliografías, otro tipo de clasificación o agrupamiento de las variables, pero en sí es lo mismo. Pueden usar otros si quieren, por supuesto, pero en sí el análisis es el mismo. El análisis es ver de ese grupo de factores cuáles son las variables que afectan a esta organización X, ¿sí? Bueno, espero no haberme extendido tan demasiado. Es un tema que es muy interesante, es muy importante, este tema es muy importante. Piensen ustedes que esto determina de alguna forma la planificación estratégica que haga una organización. Y bueno, por eso se los presentaba hoy. Quiero presentarlo hoy para que el viernes que viene podamos elaborar algún tipo de caso práctico de aplicación, ¿sí? Por eso yo ahora les voy a adjuntar a esta pequeña explicación dos pequeños textos breves que tienen el contenido teórico y marco teórico de este tema, ¿sí? Yo les voy a pedir que hagan la lectura de este material, ¿sí? Porque lo vamos a trabajar la clase que viene. Por eso les estoy anticipando con una semana para que no dejen de hacer la lectura, ¿sí? Tal vez les pida algún resumen o algo, cosa de obligarlos y que tengan esa tarea pendiente, ¿sí? Les pido que cualquier duda que les haya surgido, cualquier concepto que no hayan entendido, no haya explicado bien, tomen nota, pónganme un mensajito y lo contesto como para que no se queden con esa duda hasta el viernes que viene, ¿sí? Bueno, les mando un beso grande, buen fin de semana y cualquier duda por favor háganmelo saber, ¿sí? Cuídense mucho. Adiós.